Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de charlas del IDE-DELAC. Estamos hoy con dos invitados que nos van a presentar un paper académico. El título del paper es Rules, Institutions or Both, Explaining Telecommunication Investment in Latin America. O sea, reglas, instituciones o ambos, explicando la inversión en telecomunicaciones en América Latina. Este trabajo analiza el impacto de la regulación y las instituciones en la inversión de telecomunicaciones en la región, y para ello se utiliza una base de datos construida para este análisis, que cubre casi un 90% de los países de dicha región entre el periodo de 2007 y 2017. Sus autores, que nos acompañan hoy, es Ángel Melguizo, que es vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T DirecTV Latin America, es doctor en Economía Pública, se destaca su especialización en temas de productividad y nuevas tecnologías, así como en política fiscal y crecimiento inclusivo en América Latina. Está por otro lado también Juan Jung, que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y consultor en Telecom Advisory Services. Tiene un doctorado en economía y su experiencia abarca el impacto económico y la evaluación regulatoria en el sector de las telecomunicaciones y la industria digital. También están con nosotros, que van a hacer comentarios luego de la presentación, nuestros directores del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe, Andrés Piazza y Andrés Sastre. Bueno, no sé quién quiere comenzar. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Bueno, agradecer por supuesto al Instituto la oportunidad de compartir un poco las reflexiones de esta investigación, reglas, instituciones o las dos cosas, en la que pretendemos dar algunas recomendaciones de política económica basada en la evidencia de lo que ha pasado en buena parte de los países de América Latina en los últimos 15 años, ¿no? Bromeaba, este es un paper de Juan y Ángel, en el sentido de que ambos obviamente representamos a nuestras instituciones, pero en este caso es una investigación que como economistas creíamos que era importante y pertinente, ¿no? En un momento en el que América Latina, estamos viéndolo, está saliendo de la crisis económica más importante de las últimas décadas, una crisis económica en la que, por ponerlo en un contexto así que se entienda, se perdió una Colombia en términos de crecimiento económico en 2020, pues hay que pensar en cuáles son los motores de recuperación y los motores de crecimiento económico, y aquí la digitalización creemos que es una condición necesaria. Si no hay recuperación con digitalización, no va a haber una recuperación sólida, ¿no? Y para ello, obviamente, hay muchos ingredientes, se necesitan muchos factores. Vimos que durante la crisis económica, pues las infraestructuras de telecomunicaciones soportaron la prueba de esfuerzo máxima, ¿no? Aumentos del consumo de 50-60% en buena parte de los países, pero para dar el siguiente salto, para dar una recuperación económica digital, dinámica, inclusiva de verdad, se necesita mucha más inversión en telecomunicaciones y más inversión en infraestructuras. La pregunta que nos hicimos, Juan y Ángel, es ¿qué se necesita, ¿no? Y de hecho este paper surgió con una pregunta incluso un poco más provocadora. ¿Buenas instituciones serían suficientes para compensar malas regulaciones? ¿O necesitamos, y viceversa, buenas regulaciones serían suficientes, funcionarían en contextos institucionales más débiles? ¿O necesitamos las dos cosas para dar este salto, ¿no? Yo actúo aquí de telonero, entonces dejo la palabra a Juan Jung para que explique cuál es la respuesta a este cuestionario, a este interrogante abierto, para realmente, en la medida en que podamos, influir positivamente en una recuperación más dinámica y más inclusiva. Sí, y complementando lo que decía Ángel, la inversión es la variable clave aquí, porque, bueno, ustedes recordarán, están los estudios que ha publicado ACIET sobre el esfuerzo inversor para cerrar la brecha digital, es decir, toda la investigación que se ha hecho hasta ahora sugiere que se tiene que aumentar el volumen de fondos invertidos. Entonces la gran pregunta es cómo hacemos que eso ocurra.
Si uno analiza la tendencia histórica, América Latina invierte per cápita en el sector considerablemente menos que los países avanzados, lo cual en cierta medida es razonable, son economías más ricas, tienen el propio sector tiene unos niveles de ARPU diferentes y demás. Pero en cualquier caso, para poder iniciar una convergencia hacia los niveles de digitalización de esos países, hay que acercarse. Y si bien la región se está acercando de a poco, todavía hace falta un esfuerzo adicional para hacer ese catch-up o ponerse en una senda de catch-up. Entonces, la clave es cómo estimulamos esas inversiones. Y nosotros concebimos una cadena causal aquí. Las condiciones de entorno, en sentido amplio, influyen en la decisión de invertir. Luego, la decisión de invertir influirá en que haya más cobertura, que haya más servicios, más adopción, mayor impacto económico. Pero el primer eslabón de esa cadena es la decisión de invertir y lo que determina que esa inversión sea mayor o sea menor. Y ahí es donde entran las condiciones de entorno que decía Ángel, que nosotros las resumimos en dos grandes grupos, instituciones y regulaciones, que pueden tener sus puntos de contacto, pueden tener sus propios mecanismos de transferencia o compensatorios, a veces no es tan fácil distinguir cuál es cuál, pero de forma resumida podemos asumir que la regulación son las normas aplicadas al sector en todos los temas que conocemos, espectro, piratería, ciberseguridad, competencia, etc. Y la institucionalidad la asumimos más como el tener rule of law, el tener un sistema judicial independiente, el tener instituciones sólidas a través de las cuales algún afectado pueda apelar, ¿verdad? El poder tener respeto a los derechos de propiedad, el evitar situaciones de reversibilidad de activos o de aspectos reversibles. En definitiva, tener seguridad jurídica, un horizonte con calma, porque en este sector el retorno de las inversiones lleva muchos años y es mucho dinero el que hay que invertir. Entonces, en base a eso hemos querido ver cuál era el rol de las instituciones y de la regulación, de la calidad regulatoria y de la calidad institucional, explicando los niveles de inversión. Y para eso hemos tomado como referencia dos indicadores muy aceptados en la región para medir ambas variables, ¿no? Para calidad regulatoria estamos usando el índice CAF de políticas públicas, que mide la calidad regulatoria de los países, hecho por Telecom Advisory Services, y para medir la calidad institucional estamos usando el indicador del World Economic Forum de calidad de las instituciones públicas, que se basa en encuestas a empresarios de todos los sectores, cómo perciben la calidad de las instituciones en el país. Y bueno, a través de un modelo económico y haciendo regresiones econométricas, que no vamos a entrar en detalle de eso acá, hemos visto que efectivamente la estadística, los números, al hablar, sugieren que hay una relación significativa entre ambas variables. Y en particular, se da también eso que decía Ángel, es decir, tenemos un efecto muy potente cuando ambas cosas se dan a la vez, cuando estamos frente a buenas instituciones y buenas regulaciones. Cuando solo una de las dos cosas está presente en el país, tenemos un efecto menor, ¿verdad? Pero en cualquier caso es un efecto positivo. Eso significa que de alguna medida se está compensando parte de lo que sería el mal efecto de una mala institucionalidad o de una mala regulación. ¿Cómo ocurre esto en la práctica? Bueno, por ejemplo, la presencia de posibilidad de apelar o de un mecanismo de consultas públicas, por ejemplo, da una vía, da un camino para poder corregir eventualmente una mala regulación o una normativa en la cual alguien se puede sentir afectado. Entonces, existen esos vasos comunicantes que hacen que una cosa pueda compensar a la otra. Sí, y para concluir, la verdad quisimos ir más allá de las palabras, ¿no? Digo, en el contexto de política económica en el que todos nos movemos, se habla mucho de, pues eso, muchas veces hay declaraciones de empresas diciendo invertiría más si la institucionalidad fuera más sólida, invertiría más si hubiera más incentivos en las regulaciones. También ese es un objetivo de muchos de los gobiernos, ¿no? Voy a hacer esta reforma institucional o esta reforma regulatoria para atraer inversión. Lo que quisimos es decir, bueno, más allá de esas declaraciones, ¿qué dicen los datos? Dejar que los datos hablen, ¿no? Y los datos son claros, ¿no? Cuando los países que están, digamos, por encima del promedio en términos de calidad de la regulación, ven
muestran una inversión en términos de telecomunicaciones en torno a un 30% superior a aquellos que tienen una regulación un poco más débil. Aquellos países que tienen una institucionalidad más fuerte, igual, en torno a un 30% frente a aquellos que tienen una institucionalidad más débil. Pero cuando juntamos ambas cosas, vemos que efectivamente este es el push, este es el empuje, este es el shock que creemos que América Latina precisa hoy en día. Buenas instituciones y buena regulación han hecho que en los últimos 15 años esos países que se han beneficiado de la combinación tengan niveles de inversión en telecomunicaciones y tecnologías de la información un 64% superior al resto, ¿no? Entonces estamos hablando de que no solamente las palabras, sino que las empresas y los incentivos que estas regulaciones e instituciones conllevan hacen que no solo las palabras, sino que también los dólares, pesos, soles fluyan a una región que tanto lo necesita. Y un aspecto relevante es que cuando comparamos cómo es la regulación promedio en base a estos índices, ¿no?, de calidad regulatoria, o la institucionalidad promedio de América Latina con respecto a la referencia OCDE, va considerablemente por detrás de la región. Solo los líderes de la región llegan a niveles promedio OCDE de calidad regulatoria o de calidad institucional, pero la masa va por detrás. Es decir, ahí hay un campo importante de reformas, que es algo que depende de los países, de sus gobiernos, para poder crear un entorno más adecuado para facilitar estas inversiones. Sobre todo porque, como decía Ángel, nosotros en el paper al final ponemos una tabla con algunos ejemplos de cómo muchas veces algunos pasos que han dado gobiernos, algunos anuncios que han hecho gobiernos, han ido acompañados por anuncios del sector privado o por altas expectativas de que el sector privado aumente las inversiones. Es decir, hay un campo importante ahí por trabajar, con resultados que pueden llegar. Bueno, muchas gracias Ángel y Juan por el paper. A mí me parece muy interesante y quería hacer un breve comentario porque me llevaba a una reflexión de vuestro paper, me llevaba a una reflexión de lo que ha pasado en América Latina quizás en los 2 últimos años. O sea, evidentemente, si analizamos los casos de éxito, de buena praxis, como habéis hecho vosotros, un regulador independiente, profesional, acompañado de buena regulación, seguridad jurídica, previsibilidad a largo plazo, pues ayuda a expandir los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo digital en su conjunto, ¿no? Claro que para Latinoamérica esto no ha sido el caso en todos los países, ni mucho menos. Además, la política digital en muchos casos tampoco ha sido la principal prioridad de los gobiernos, han sido otros. E incluso los reguladores pues, no han tenido esa senda de continuidad o independencia que se les podría exigir. Pero incluso quiero hacer referencia a que incluso en los casos en los que habéis mencionado, que sí que podían tener este tipo de, digamos, un regulador independiente, profesional o una calidad regulatoria superior al resto, vivimos una especie de retroceso en los últimos años, ¿no? Estamos observando como muchos, o no retroceso, pero sí que como desde muchos parlamentos se están tomando decisiones de carácter regulatorio que antes estaban reservadas al organismo regulador, ¿no? Y que esto se ha visto con mayor evidencia tras el COVID-19, ¿no? Tras ese impacto, digamos, lo que evitó que en cierta manera el mundo colapsase fue Internet, ¿no? Fue la conectividad. O sea, fue lo que aquellos que podíamos seguir trabajando online lo hiciésemos, que las empresas que podían seguir trabajando online lo hiciésemos y que tampoco nos volviésemos locos en casa sin estar comunicados con nadie, ¿no? Entonces, pero eso puso más en evidencia a aquella gente que no está conectada y puso más en el eje de, pues, tema educativo, los niños que no podían acceder a la escuela, aquellos que no tienen conectividad y tenían que seguir haciendo una vida normal y salir a la calle con aquellos prejuicios que tenía. Y entonces, pues bueno, los gobiernos decidieron que tenían que actuar y sobre todo los parlamentos. Y hemos visto una especie de vorágine legislativa con implicaciones regulatorias, incluso en aquellos países reguladores con reguladores fuertes, independientes y con una buena tradición, y que incluso habéis vosotros en vuestro paper ponéis ejemplos de decisiones en esos países que vinieron acompañadas, como decías, de mejor decisiones de inversión por parte de las empresas, ¿no? Porque muchas de las decisiones que se han tomado en esos parlamentos, pues digamos que podríamos decir que se han sido poco motivadas y que pueden ser dañinas a largo plazo, incluso para el desarrollo digital de los países, ¿no? Entonces, yo quería ver cómo
¿Cómo podríamos salir de eso? ¿De qué instrumentos debemos dotarnos? ¿Qué podemos hacer? Precisamente, vosotros hacéis referencia de que el camino es el que vosotros mencionáis en el paper, en cierta manera, pero si de pronto, incluso en esos países que creo que eran ejemplos, contamos con elementos, aparecen elementos con los que no contábamos de inicio, pues quizás nos hacen un desbalance, ¿no? Mira, es una muy buena pregunta, Andrés. Empiezo y seguro que Juan lo mejora, ¿no? Pero yo estoy, con la premisa inicial estoy en parte de acuerdo, pero en parte en desacuerdo. O sea, yo creo que en general, o sea, ha habido un avance significativo, ¿no? No es suficiente, ¿no? Entonces, para mí no es tanto que haya habido un retroceso en términos absolutos en la región, para nada. Creo que contamos con una institucionalidad más sólida y una regulación más sólida. Ahora entraré en algunos detalles, pero sí que creo que no es suficiente porque el resto de regiones están avanzando mucho más y mucho más rápido, ¿no? Entonces, con una pequeña discrepancia en el inicio, desde luego sí que creo que hay que actuar y actuar mucho más decisivamente, ¿no? Y actuar mucho más basado en evidencia, ¿no? Este documento de trabajo pretendemos que sea un insumo válido para unas políticas un poco más sólidas, ¿no? Porque desde mi punto de vista veo al menos 2 o 3 ámbitos en la regulación que tenemos que evitar, ¿no? El primero es exactamente el que tú decías, evitar hacer política económica solo basado en buenas intenciones, ¿no? Hay mucha literatura que habla de las acciones, los malos resultados, ¿no? Lo que hemos visto en países de la región declarando los servicios de telecomunicaciones servicios públicos y esenciales, estamos todos de acuerdo. Es lo que nos ha permitido trabajar, estudiar, informarnos, entretenernos, hacer transacciones financieras. Pero ¿cómo aseguramos, ¿no?, que esos servicios realmente llegan a todos? Es sobre la base de políticas públicas basadas en evidencia que incrementen los incentivos de todos, de empresas y de estados para invertir en telecomunicaciones. Es por ahí donde marcamos este insumo, ¿no? También vemos, y también veo, Andrés, una timidez a veces en los objetivos, ¿no? No podemos simplemente cerrar la brecha de unos países en América Latina con el líder en América Latina o de América Latina con la OCDE hoy. Tenemos que pensar en una inversión, en una movilización de recursos para una conectividad en 2040-2050, ¿no? Por lo tanto, la agenda es todavía más ambiciosa que solamente el día a día. Y en tercer lugar, hay un elemento que creo que sí que tenemos que evitar, es la falta de coordinación. O mejor dicho, hay que todavía coordinarnos mucho más. Cuando vemos en el paper que aquellos países que tienen buenas instituciones aprovechan mejor la regulación, implica, como comentaba Juan, que a lo mejor tenemos una regulación que es adecuada, pero si además dejamos que entren sociedad civil, consumidores y empresas a opinar en cómo implementar esta regulación, así es como vamos a lograr mejores resultados. Por tanto, todos estamos en el mismo barco, todos queremos que los servicios de telecomunicaciones lleguen a más gente y lleguen con más calidad, porque no solamente se trata de conectar, sino conectar bien, como decía la exministra de Telecomunicaciones en Colombia, Silvia Consaín, y para ello pues sí que creemos que se necesita más evidencia, y esta es pues nuestra modesta aportación al debate. Sí, y a mí me interesa también poner en valor lo que se ha hecho en el sector en los últimos tiempos, ¿no? Yo estaba revisando hoy un artículo justo que habíamos escrito con Andrés para la Universidad de Montevideo, antes de la pandemia, ¿no? En el periodo 2014-2018, para una muestra de 11 países que analizábamos ahí, en 9 de ellos aumentó el ratio CAPEX ingresos del sector en los últimos 4 años, en un contexto en el cual con la misma fuerza bajaron los ARPUs en esos países. Es decir, hay un esfuerzo inversor importante y lo que se ha hecho en América Latina hay que ponerlo en valor. Evidentemente se necesita más para poder converger países más avanzados, pero eso no quita lo otro, y como tampoco quita que hay varios países que han mostrado mucho su institucionalidad, han hecho reformas sectoriales, pero también un estudio de Pratt Pulse del Banco Interamericano de Desarrollo decía que de 15 países de la región analizados, más de la mitad tienen su ley sectorial que data de la década del 90, de mediados del 90.
antes de la masificación de la telefonía móvil, y ni que hablar de antes de Internet, convergencia y todo lo que quieran. Es decir, hay un enorme campo, hay un enorme espacio para poder actualizar los marcos, para poder introducir regulaciones e instituciones más modernas, que sean flexibles, que sean neutrales, que sean convergentes, que sean más adaptadas a la dinámica del mercado de hoy en día. Y es una visión, si se quiere, más general, no tan coyuntural. Si vamos a la coyuntura, lo que pasó en el 2020, evidentemente fue un año muy atípico, hasta la pandemia. Muchas de las medidas que se quemaron de servicio esencial, o de no cortar servicio a quien no paga, o cosas por el estilo, son muy bien intencionadas, pero a veces aplicarlas de forma general y no focalizadas en sectores vulnerables, ¿verdad?, como debería ser, puede generar un problema de incentivos. Y aquí, cuando hablamos de inversión, lo que estamos hablando es de incentivos, básicamente. Sí, y ahí para cerrar este punto, muy buena pregunta. Lo que hemos visto primero es que es eso, no solo son palabras, son decisiones, son hechos, ¿no? Y ahí recomendamos eso, el último cuadro que nos exigió prácticamente uno de los revisores, pero creo que mejora mucho la interpretación política en términos de política económica del paper, ¿no? Pero sí, volviendo al inicio, o sea, pensemos que hace 15 años no existía Instagram ni Twitter. Entonces, ¿cómo nos comunicamos cambió? Ni Cabify, ni Lyft, ni Uber. Cómo nos movilizamos cambió. Ni Globo, ni Rappi. Cómo compramos cambió. Ni muchas de las plataformas audiovisuales. Todo esto ha funcionado. O sea, en estos 15, 16 meses que llevamos de lucha contra la pandemia, ha funcionado gracias a la inversión que había antes, ¿no? Por lo tanto, algo bueno se ha hecho cuando hemos podido, digamos, mantener de alguna manera nuestra vida productiva y nuestra vida social con las infraestructuras que tenemos, pero hay que aspirar a más, ¿no? Y ese más es una movilización de recursos, de idea y de política sin precedentes, pero que tendría unos retornos sustanciales, ¿no? Comentaba antes, hemos perdido una Colombia en términos de crecimiento económico en 2020. Según los análisis de Google, se pueden ganar 2 Colombias en América Latina si realmente impulsamos esta transformación digital, y esto pasa por inversión en telecomunicaciones y tecnología. Bueno, la verdad es que es un placer tener una presentación de este tipo de estudios en esta corta vida de nuestra institución, porque si pensamos, armamos una organización que tiene 2 ejes centrales. Uno que detecta, o por lo menos ese diagnóstico no es empírico, ¿no? Es un diagnóstico de praxis, pero que las regulaciones no se están nutriendo de los consensos de diálogo, o no de la manera suficiente. Hemos participado históricamente en diálogos multisectoriales, tanto en telecomunicaciones como en TIC, como en diferentes aspectos de la discusión de Internet en 15 años, y creemos que no ha permeado de la manera en la que se han establecido esos. No todos han sido consensos, pero hay una suerte de etos que ya fue construido por todo ese debate tan rico, que no ha permeado de la manera suficiente en las regulaciones. Al mismo tiempo, creemos que ahí es donde queremos insertar nuestra organización, en un espacio que promueva, que mejore la capacidad de estas instituciones de permear en regulaciones. Al mismo tiempo, detectamos que las regulaciones o las iniciativas regulatorias, algunas que son frustradas, no textual en el mundo de telecomunicaciones, pero en general las que impactan sobre Internet, muchas no están basadas en evidencia. Entonces, un tipo de estudio como este, que tiene una proposición empírica y que tiene un diagnóstico que entiendo que está confirmado, el diagnóstico nos parece, bueno, es una alegría presentarlo, y al mismo tiempo, bueno, los felicito por el estudio. Sobre eso último viene la pregunta, ¿no? Está bien, decimos, se confirmó, se demostró un link empírico entre instituciones y regulación, esa solidez o esa buena calidad de las instituciones y de la regulación, y entre las dos juntas impacta en mejoras de inversión y de decisiones de inversión. Y en un segmento en donde sí hay consenso de que tiene que haber acceso universal, sí hay consenso respecto de los estándares, ¿no? Meaningful connectivity ya está, hoy es una palabra en el estado del arte, ¿no? Digamos, tiene que ser la conectividad universal, pero de determinado nivel. ¿Qué se imaginan ustedes que serían los primeros trazos o los primeros pasos de la regulación para avanzar en esto, ¿no? En instituciones
y en regulación. Algo dijeron de los estándares de OCDE, ¿no? Pero en el contexto latinoamericano. Está bien, es una pregunta a Ángel y a Juan, no es una pregunta a los roles que ustedes ocupan en sus organizaciones. Y es simplemente un esbozo, una imaginación, un primer paso. Sí, a ver, yo creo que un tema clave acá son marcos regulatorios anticuados, un poco lo comentaba antes, y como primer paso están los principios que debería seguir la política regulatoria sectorial, y para eso yo creo que hay cierto consenso en los foros, en los espacios de debate, pero muchas veces eso no se traduce en cambios en tiempo y forma, ¿verdad? Es algo como que queda por el camino. Es cierto que en América Latina la realidad es más dispersa, no tenemos un entramado institucional tan sólido que vincule a los diferentes países. Esto no es la Comisión Europea con directivas vinculantes, ¿verdad? Aquí hay mucha buena voluntad, muchos espacios de diálogo, de cooperación, pero el aterrizaje final muchas veces cada país tiene sus tiempos, sus ritmos, sus propias dinámicas políticas, su propia opinión pública, y ese último eslabón, algo hay que hacer ahí, algo está fallando, bien. Pero en materia regulatoria, me parece que los principios de regulación para este sector deberían ser el norte, debería ser la luz que persigan los países. Y para eso hablamos de neutralidad tecnológica, de flexibilidad, de equilibrio, de horizontalidad, ¿verdad? De regulación ex post, es decir, ir hacia marcos más livianos y más modernos, acorde con la dinámica y la innovación permanente que tiene este sector, y no un marco que rápidamente la evolución tecnológica lo deje obsoleto. Sí, ahí por complementar. Neutralidad, globalidad e innovación. Neutralidad en el sentido de que todos estamos, los servicios están innovando, ¿no? Yo no sé de qué década data la definición de servicios de telecomunicaciones, pero creo que lo que se parece bastante a telecomunicaciones, y al usar una aplicación sobre una plataforma probablemente queda fuera de la mitad, sino de los 3/4 de los marcos regulatorios en la región. Entonces repensemos cómo definimos muchos de los servicios, y a unos servicios que tienen un objetivo igual deberíamos tener, por lo menos en principio, prima facie, un marco regulatorio neutral, como comentaba Juan. Segundo, la globalidad, y lo has comentado Andrés 2, ¿no? Andrés 1, Andrés 2, lo has comentado Andrés 2 de pasada. La economía de Internet es una economía global, ¿no? No sé cuántos países, desde cuántos países estamos emitiendo, y aspiro a que muchos países estén recibiendo, vayan a recibir esta imagen, ¿no? No tiene sentido tanta desigualdad y tantas diferencias regulatorias país a país. Entonces, en la medida en que podamos, soluciones globales como se están impulsando en APEC para términos de datos, en la OCDE para términos de impuestos, realmente son beneficios y no costes para ninguno, ¿no? Y por último, la innovación, y con esto ato con la primera pregunta. Reconozcamos que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y por tanto innovemos también en la regulación, ¿no? El sector financiero lleva innovando, aplicando sandboxes regulatorios ya unos años, y qué bueno que América Latina, y de nuevo Colombia, esté aplicando un sandbox regulatorio para la conectividad rural, la conectividad de última milla. Necesitamos mucha mejor información de cómo se comportan las empresas en el ámbito digital, y cómo se comportan también los consumidores en el ámbito digital, antes de copiar y pegar regulaciones analógicas, ¿no? Entonces, yo creo que en esta medida, acordemos los principios, y luego estos principios tienen implicaciones prácticas como algunas de las que les he mencionado. La verdad que, bueno, muchas gracias por esa respuesta. Un poco de follow-up. ¿Cómo ven la inversión pública ahí, tratando de no pisar, de no solapar esfuerzos, tratando de ser propositiva, de aumentar la tasa de inversión, porque en cierto punto no deja de ser inversión? En todo ese ecosistema, ¿cómo ven la inversión pública? De vuelta a Juan y a Ángel, ¿no? Para que no sea una respuesta que comprometa a nadie. A ver, empiezo yo. No, a ver, yo creo que en los países de la región las operadoras públicas tienen un rol relevante en muchos de ellos. Es decir, cada país tiene su modelo, cada país, muchos países han apostado por tener una empresa pública fuerte. Per se, eso
aporta en el sector, es inversión, es conectividad, es bueno, ¿verdad? Per se no hay ningún problema en eso. Lo que sí es importante es evitar que la intervención pública termine generando un efecto crowding out o de desplazamiento de la inversión privada, ¿no? Cuando la regulación no es la misma para uno que para otro, o cuando el trato en materia de espectro, en materia de normas, de sanciones, etcétera, no es el mismo para uno que para otro, ahí es donde empiezan los problemas, donde empiezan los temas de los incentivos, donde empieza un campo de juego que no es igual. Pero en la medida que el sector público pueda competir como uno más, en la medida que el sector público esté sujeto a las mismas normas que el sector privado, es perfectamente válido el rol de las empresas públicas como opciones estratégicas de los países. Y para completarlo por el lado más macroeconómico, yo sigo siendo macroeconomista a pesar de todo. Cuando hablamos de esta necesidad de inversión en telecomunicaciones, y yo creo que ahí Andrés fue parte de artífice junto con Juan en los estudios. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones estimó que se necesitaban entre 160 y 200 billones de dólares de aquí a 2025 solamente para empatar el partido con Europa, usando lenguaje Copa América, Eurocopa. Esto solamente para simplemente ponernos al día, ¿no? Cuando vemos de ese volumen cuánto más, cuál debería ser la aceleración, partiendo de la base de lo que las principales operadoras de telecomunicaciones planeaban invertir en la región, estamos hablando de prácticamente un punto del PBI, un punto del Producto Interno Bruto. No hay gobierno, no hay Estado hoy en día en América Latina que tenga un margen fácil de lograr, y por ello, saliéndonos del paper y del guión, necesitamos una banca de desarrollo mucho más activa en esto. O sea, ahí hay mucho ahorro y mucha posibilidad y mucha ganancia si tenemos un Banco Interamericano de Desarrollo, una CAF, un Banco Centroamericano, un Banco Mundial y también un Fondo Monetario, donde pongan la conectividad como lo que es, ¿no? Y citando a la vicepresidenta Kamala Harris, la conectividad broadband es la nueva electricidad. Entonces, invirtamos en esta electricidad del siglo XXI, y ahí desde un punto de vista más macroeconómico vemos la necesidad y la bondad de que los bancos de desarrollo pues adquieran un protagonismo mayor. Por mi parte, digo, está de sobra incluso porque han extendido el scope con sus respuestas. Muchas gracias. Bueno, 5 personas todas en lugares diferentes, pues ninguno se repite, así que tan mal las cosas no están. Les agradecemos muchísimo su tiempo, sus observaciones. Espero que todos hayan disfrutado de esta charla. Yo, desde mi lugar, la verdad que muchísimo. Gracias por la claridad y por la sencillez de palabras. Para quienes no somos economistas es muy importante. Así que nada, les agradezco muchísimo y bueno, esperamos poder charlar en otra oportunidad de nuevo. Muchas gracias a ustedes. La verdad que un placer participar, gracias por la invitación y bueno, muchos éxitos con el instituto. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Chao, chao. Hasta luego. Chao.